Ahora comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Muy buenos días. Damos inicio al programa Pioneros en el Mundo. Con ustedes, Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En Pioneros en el Mundo compartimos experiencias internacionales de estudiantes, profesores y personal no docente de nuestra universidad, así como una gama de iniciativas de cooperación académica y cultural con amigos y amigas de universidades internacionales asociadas a la Católica mediante convenio. La semana pasada tuvimos la participación de representantes de la Universidad del Valle de Atemajac, mejor conocida como UNIVA, cuya sede principal está localizada en Guadalajara, México. Grandes amigos y amigas que además de trabajar en la misión de una de las universidades católicas más grandes de México, lideran varios programas y proyectos de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL. Particularmente su rector, el padre Francisco Ramírez Yáñez, es a su vez el presidente de dicha organización. En la mañana de hoy escucharemos a la doctora Isabel Basaga Fernández, doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, donde egresó como licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. La doctora Basaga es investigadora permanente del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Su actividad investigadora y de asesoría está vinculada al desarrollo de las organizaciones públicas, siendo especialista en procesos de consolidación institucional desde la perspectiva estratégica. Se ha especializado en políticas de seguridad y participa en proyectos nacionales e internacionales cuyo objeto de estudio es la seguridad pública, especialmente la prevención de la radicalización violenta y la lucha contra el terrorismo. Actualmente es coordinadora del grado en Ciencia Política y Gestión Pública, así como directora del máster en Dirección Estratégica de la Seguridad Pública, ambos grados de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Además, pertenece al grupo de investigación de alto rendimiento en buena gobernanza de las instituciones públicas y privadas en esta misma universidad. La presentación que escucharemos hoy por parte de la doctora Basaga fue gracias a la colaboración existente y muy cercana por más de 30 años entre la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón en Toledo. El semestre pasado tuvimos el honor de recibir virtualmente a la doctora Basaga para el ofrecimiento del curso Dimensiones y Modelos de Seguridad dirigido a nuestros estudiantes del bachillerato en criminología, quien dirige la profesora Elsie Ruiz Santana. Sin más preámbulos, la doctora Basaga con su tema Estrategias para la construcción de sociedades seguras e inclusivas. Yo creo que a ninguno de nosotros se nos escapa que uno de los temas de más interés para las sociedades democráticas es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad entronca directamente con la calidad de la democracia porque construye un binomio que siempre tiene mucho debate y es un binomio de conceptos o de tensión entre dos conceptos esenciales ambos para las sociedades democráticas, y yo les diría de cuyo comportamiento terminamos por definir si una democracia es o no de calidad. Y es el binomio de conceptos que siempre están en tensión entre seguridad y libertad, ¿no? Estos dos conceptos son muy interesantes, darían para horas de reflexión, pero verdaderamente donde yo quiero situar el tema, y voy a ir avanzando pasos, es en una cuestión que sería muy simple si no fuera por la complejidad que representa, y es que no podemos hablar de libertad y de gestión de las libertades públicas sin seguridad, entendida esta como la capacidad que tenemos las personas para vivir en espacios seguros y en entornos de convivencia pacíficos, es decir, que podamos salir a la calle, jugar
con los hijos, con nuestros hijos en los parques, hacer vida social en comunidad sin correr riesgos aceptables, el riesgo que cualquiera podría aceptar en una sociedad y por lo tanto viviendo en entornos de paz, justicia y seguridad. Es decir, es imposible hablar de libertad sin hablar de seguridad, entendida esta, insisto, como disponer de espacios de convivencia seguros, de vida en el espacio público, de ejercicio de verdad de nuestros derechos y libertades, en la misma medida que es imposible hablar de libertad sin hablar de seguridad. Es decir, es imposible hablar de seguridad sin libertad, es clave para el ejercicio de la seguridad una garantía amplia de derechos y libertades, los derechos y libertades propios de las agendas de derechos de las democracias liberales del siglo XXI, y es imposible hablar de libertad sin hablar de seguridad. Por eso son dos conceptos que siempre están de la mano y de hecho tienen siempre una relación muy curiosa, ¿no? Porque a todos nosotros como ciudadanos de democracias avanzadas nos interesa mucho la democracia, pero se da una paradoja. Cuando de repente nos damos cuenta de que nuestra seguridad física o la de nuestras familias puede correr riesgos, estamos dispuestos a renunciar a espacios de libertad. Por eso les digo que es siempre un tema muy comprometido, de gran controversia y desde luego de primer nivel para las sociedades avanzadas. Y una preocupación estable a lo largo del tiempo de las democracias, de los organismos multilaterales y, como no, de los ciudadanos y de las personas de cualquier persona en estas sociedades. Yo defiendo, y ya les avanzo, y por eso he metido el término inclusivo, que la seguridad es además una política de bienestar. Es decir, no debemos ubicarla solo en el espacio de protección de los bienes y de la dimensión física de las personas, sino que debemos darle una dimensión mucho más amplia. La seguridad se construye socialmente y pasa por disponer de espacios en los que las personas podamos tener cumplidos esos derechos civiles, sociales y políticos, ¿no? Por lo tanto, temas como la inclusión social, la salud, la educación, el acceso al bienestar, se convierten en factores potenciadores de la inseguridad o, por el contrario, si trabajamos adecuadamente estas dimensiones, se pueden convertir en factores que construyen, que pivotan el modelo de seguridad. No es desdeñable a estos efectos, empíricamente hablando, que los países más seguros del mundo, siguiendo los estándares acuñados de índices de criminalidad violenta, riesgos, amenazas, etcétera, sean países donde los niveles de bienestar son muy altos, o si quieren dicho de otra manera, donde los indicadores de pobreza y desigualdad son más bajos, mientras que aquellos países en los que los indicadores de pobreza y desigualdad son altos o hay unas inequidades muy grandes, terminan por tener problemas de seguridad. Por lo tanto, hay que analizar la seguridad a la luz del sistema de seguridad pública y no solo de un indicador, de indicadores securitistas, sino de indicadores que nos permitan contemplar cómo son estas sociedades en términos políticos, sociales, económicos e institucionales. Por darles una idea, la corrupción genera inseguridad. La corrupción genera inseguridad. Por lo tanto, muchas veces podríamos decir una forma de luchar contra la inseguridad es luchar contra la corrupción. Los gobiernos opacos o poco transparentes generan inseguridad. Es decir, hay indicadores de inseguridad que van más allá de los propios indicadores de las políticas de seguridad o de los indicadores policiales a propósito de qué es o qué no es una sociedad segura. Estos son
por cierto, que están cada vez más acuñados en nuestras sociedades. Uy, no me pasa ahora. Cada vez más acuñados en nuestras sociedades. Son conceptos en los que todos los organismos multilaterales y todos los gobiernos están trabajando para superar una visión excesivamente securitaria de la seguridad, ¿vale? Por supuesto que hay una parte de la seguridad que se construye desde la capacidad institucional de las políticas de seguridad de un país. Por supuesto, cuanto más cualificada sea la policía, cuando mejores recursos tenga, cuanto más eficaz sea su análisis y su intervención, mejores estándares de seguridad vamos a tener. Pero tener una buena policía no es garantía de tener una mayor seguridad. Es decir, hay que trabajar con una visión mucho más sistémica, mucho más integrada, porque lo que trabajamos es sobre sociedades seguras. Y esto es necesario cambiar los paradigmas, porque donde nos ubicamos nosotros hoy, en el siglo XXI, es en una sociedad que se denomina sociedad del riesgo global, en la que es absolutamente necesario trabajar con nuevas formas de entender la seguridad que la hacen mucho más comprensiva y más sistémica, o que necesita una visión muchísimo más amplia. Si ustedes me preguntasen, ¿cuál sería el primer paso para construir una sociedad más segura? Yo les diría, revisemos el paradigma con el que estamos trabajando. Empecemos por ahí, identifiquemos cuáles son nuestros estándares y cómo nos situamos para confrontar o para enfrentar este dilema de la seguridad. Hay un elemento que ha entrado de manera absolutamente disruptiva en la seguridad y que ha reconfigurado su definición y lo que se debe hacer para conseguir mejores estándares de seguridad. Y este ha sido la globalización o el concepto de sociedad de riesgo de alcance global, que nos ha metido en el centro de las sociedades unos nuevos temas, nuevas amenazas absolutamente disruptivas y que generan contextos de inseguridad muy alta. Temas como cambio climático, criminalidad organizada, terrorismo, migraciones descontroladas generan nuevos contextos de seguridad, lo que nos obliga a definir esta seguridad como un concepto de carácter sociopolítico, es decir, no solo policial, sino sociopolítico, es decir, en el que están implicados todos los actores y todas las políticas públicas. ¿Por qué razón? Porque es un concepto de carácter multidimensional y multicomprensivo. ¿Qué es la seguridad? La seguridad física, la seguridad lógica, la seguridad del entorno en el que habitamos, la seguridad sanitaria, la seguridad climática, la seguridad humana. ¿Quién debe estar dentro, en el centro de las políticas de seguridad? Las personas, los estados, las infraestructuras. Es decir, de repente nos enfrentamos a un concepto absolutamente complejo. A mí, si me permiten la broma, me gusta siempre decir, llegados a este punto, que el concepto de seguridad tiene siempre una apariencia muy sencilla. Cualquiera de nosotros somos capaces de debatir en horas de cervezas y cafés qué se debe hacer para mejorar la seguridad de nuestro entorno. Tiene, por lo tanto, una apariencia muy sencilla. Como todos nos sentimos concernidos, todos tenemos una forma de verlo y de orientar su comportamiento. Yo creo que coincidirán conmigo que esto es bastante lógico. Tiene una apariencia muy sencilla, hay amigos míos, pero tiene un manejo absolutamente complicado. Es decir, cuando una autoridad se sienta
a definir cuál es la seguridad de su territorio, qué dimensiones la componen y cómo abordarla, es cuando empiezan los problemas. Permítanme el chascarrillo hablando de un tema tan serio, pero a mí me recuerda esto siempre a un escritor español que se llama Eduardo Mendoza, que tiene un magnífico libro, Sin noticias de Gurb, donde define la experiencia de un extraterrestre en el mundo, en España, ¿no? Llega de repente a España y en su viaje acaba en un aeropuerto, ¿no? Entonces se queda mirando extrañado, porque era un extraterrestre con apariencia humana, se queda extrañado mirando a los aviones, el que venía en una nave interespacial de una complejidad bárbara, mira los aviones y se va a escribir el diario de bitácora de su viaje y escribe: los aviones, esos aparatos de apariencia tan sencilla y manejo tan complicado. Y dice, de hecho, se mantienen en el aire porque el piloto le reza al santo cuyo nombre figura en el fuselaje. Esto en España es una broma muy fácil porque todos los aviones de Iberia son Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. El pobre extraterrestre, al ver el avión, dice, se hace una pregunta: ¿cómo es que esto puede volar? ¿Cómo puede volar? Porque es una apariencia sencilla, pero el manejo es muy complicado. Pues lo mismo nos pasa con la seguridad. Tiene un carácter muy dimensional, lo cual significa que para construir seguridad tenemos que ofrecer también opciones de carácter multidimensional. No podemos irnos a lo evidente. Otra cosa que les quiero señalar es que siempre en seguridad lo que vemos a la primera vista, lo que vemos así, es lo menos importante. Lo importante está siempre debajo. Tenemos que usar un poquito la técnica del minero, ir a análisis mucho más comprensivos, amplios, pensar un poco antes de ir a la primera conclusión, porque, como les digo, es un tema de carácter multidimensional y de una complejidad altísima. Lo que nos dice el nuevo paradigma es: lo que hemos hecho hasta ahora no es suficiente, no porque lo hagamos hecho mal, sino porque el mundo ha cambiado. Como el mundo ha cambiado, es mucho más global, está más interconectado, es más interdependiente. ¿Qué necesitamos? Ver las cosas de otra manera, ofrecer nuevos enfoques de análisis, incorporar todo el conocimiento acumulado que disponemos de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, de la historia, de la defensa, de la inteligencia, de la cibernética, para poder afrontar un tema en el que el cambio ambiental ha ejecutado una complejidad tremenda. De hecho, cuando definimos factores potenciadores de riesgo, identificamos 5 dimensiones: la dimensión político-institucional, el cambio en el sistema de relaciones internacionales, la calidad de la democracia y la corrupción en un espacio físico determinado. Definimos variables económicas, pobreza, desigualdad, efecto frontera. Definimos variables de corte geográfico y ambiental, cambio climático y el impacto en el sistema de migraciones, por ejemplo, en la definición de seguridad, en la oportunidad de acceso al empleo, al agua, al cambio ambiental. Todos esos son factores que tenemos que analizar. Los cambios de carácter sociocultural que se dan en las sociedades, entre otros la anomia social, la falta de calidad o de desconfianza en la relación entre los ciudadanos y los estados, cuestiones como pueden ser la polarización, la radicalización y el extremismo violento, la desinformación. Todo eso influye muchísimo en la seguridad. Y finalmente no podemos olvidar una dimensión de alto calado, tanto que ha construido un nuevo espacio que defender, que es el espacio de la ciberseguridad, que es la dimensión tecnológica, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, microchips, vehículos no tripulados, todas estas cuestiones que a todos nos son ya tan comunes, la existencia de Internet, redes sociales como un espacio que puede ayudar a construir seguridad o a afectar a la
seguridad. Claro, ante esta cuestión de 5 factores absolutamente complejos de riesgo, entenderemos todos que la multidimensionalidad se convierte en una razón para cualquier investigador y cualquier analista y para cualquier Estado a la hora de intervenir sobre los temas. De hecho, progresivamente los Estados, ante el impacto de esta sociedad riesgo global, ante la aparición de estas nuevas amenazas, lo que han hecho es progresivamente incorporar este enfoque, este nuevo paradigma que le llamamos el paradigma del Homeland Security, para tratar de dar respuesta a esta nueva manifestación del Estado seguridad en nuestro tiempo. Por eso definimos la seguridad como un concepto sociopolítico y complejo. ¿Cuáles son los rasgos de la intervención para activar este paradigma en el afán de construir sociedades más seguras? Es decir, en el afán de que la inseguridad no se adueñe de nuestras calles. Trabajar con enfoques multiagencia y multisectoriales, es decir, entender que la seguridad se construye desde las policías y desde las secretarías de Interior o de Defensa, pero que también se construye desde las políticas educativas, ambientales, sanitarias, es decir, identificar cuál es el entramado de organizaciones de cuya actividad puede depender la transformación de la seguridad. Analizar y entender que las amenazas tienen carácter global, hay una globalización, incluso yo les diría una percepción de la amenaza que ha democratizado a la amenaza. Hoy nos sentimos como ciudadanos más en riesgo de lo que nos sentíamos hace 10, 20 o 30 años. Cada uno de nosotros somos conscientes del impacto de la inseguridad, no solo la más inmediata, la que tenemos cerca, sino una inseguridad de carácter más ordinario, más físico del territorio que vivimos, sino el impacto que lo que pasa en el mundo puede tener en nuestra área territorial, en nuestra zona, ¿no? Se ha producido una democratización del riesgo que tiene que ver con la globalización de la amenaza y con este concepto de sociedad riesgo global. Ante esta circunstancia, ya pensamos no solo en utilizar capacidades públicas o recursos públicos, sino que sabemos que tenemos que incorporar a organizaciones privadas, no bien sean organizaciones no gubernamentales que nos ayuden a relacionarnos con colectivos especialmente vulnerables, pero también con empresas que están custodiando infraestructuras críticas de gran importancia para un país, como pueden ser las telecomunicaciones, los transportes. Claro, para proteger la red de telecomunicaciones necesitamos que participen las empresas que son titulares de ese recurso y tienen que estar definiendo y trabajando en la seguridad con nosotros para hacer una visión mucho más comprensiva. Por lo tanto, hay que trabajar una integración de capacidades públicas y capacidades privadas. Si la amenaza es global y tiene impacto local, tenemos que trabajar factores como la cooperación y la colaboración internacional, no solo en términos policiales, sino también estatales y de otras políticas públicas. Y, por supuesto, tenemos que pensar en disponer de sistemas policiales que se adecúen bien a los nuevos cambios. Necesitamos nuevas policías. En este sentido, tendremos que definir bien qué tipo de competencias deben trabajar, qué deben saber hacer. Si analizamos las policías, lo que vemos es que no tiene que haber un tipo de policía. En un mismo cuerpo policial tenemos diversos tipos de policías. Tenemos policías que tienen que estar muy próximos a la sociedad para garantizar sistemas de mediación y de detección temprana del riesgo. Tenemos que tener policías especializados en inteligencia, tenemos que tener policías especializados en investigación de delitos cibernéticos y tenemos que tener policías especializados en nuevas manifestaciones de la criminalidad. Por lo tanto, no necesitamos una policía, necesitamos
policías o grupos policiales que sean capaces de defender y de identificar múltiples competencias. Esta es una reflexión que están haciendo la mayor parte de los cuerpos policiales, intentando adaptarse a estas necesidades competenciales que se nos han presentado. Amigas y amigos de Católica Radio y las redes sociales de la PUCPR, hacemos una breve pausa y regresamos a Pioneros en el Mundo con la doctora Isabel Basaga desde la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Una visión del globo. A otro nivel. Continuamos con el programa Pioneros en el Mundo, hoy escuchando a la doctora Isabel Basaga, coordinadora del grado en Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, así como directora del Máster en Dirección Estratégica de la Seguridad Pública de esta misma universidad, localizada en Madrid, quien en colaboración con la Fundación Ortega y Gasset, Gregorio Marañón de Toledo, España, nos comparte una conferencia sobre estrategias para la construcción de sociedades seguras e inclusivas. Proseguimos con la doctora Basaga. Cosas muy importantes que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar la seguridad democrática, que es por donde yo empezaba. Tenemos que ser conscientes que en las democracias, desde el ámbito de la seguridad, debemos contribuir a la defensa de los derechos civiles, sociales y políticos, y por lo tanto quien tiene que estar en el centro de las políticas de seguridad es el ciudadano y sus derechos. Por eso hablamos de seguridad democrática. Este nuevo paradigma claramente hace una apuesta fuerte por este tema. Tenemos que ser conscientes y, por lo tanto, trabajar mucho el ámbito de inteligencia, del impacto de contexto, de donde operan variables de interconexión y de interdependencia que finalmente generan un grado de complejidad mayor de los problemas. Y como les señalaba hace un instante, tenemos que hablar de estos 5 factores potenciadores de riesgo. En este sentido, el dibujo que les presento aquí nos da una buena fotografía de los distintos niveles de seguridad, cómo interactúan entre ellos y cómo tenemos que movilizar todos los recursos disponibles, micro, personales, meso, la sociedad, macro, la dimensión estatal e internacional, para tratar de identificar distintas competencias en los niveles de gobierno que nos permitan hacer frente a estos retos que en una sociedad concreta representa esta globalización de la seguridad. Les dejo aquí los factores potenciadores de riesgo, estos 5 factores de los que ya hemos hablado cuando hacíamos referencia a esta dimensión de complejidad y de carácter sociopolítico de la seguridad que el modelo del nuevo paradigma que necesitamos nos pone encima de la mesa. En este sentido, no podemos hablar de seguridad pública sin hablar de seguridad global, porque la globalización tiene efectos sobre la seguridad. Y aquí hay que empezar a hablar, y por ir aterrizando los temas de una manera más operativa, hay que trabajar sobre el carácter que progresivamente ha ido adquiriendo la seguridad, o cuáles son los espacios, si me permiten, más inseguros. Y aquí hay un elemento que toma cuerpo en este momento y es la urbanización de la seguridad, es decir, hiperconcentración de población en grandes ciudades que genera espacios de inseguridad más amplios. Otro rasgo que tenemos que poner sobre la mesa es la transformación de las amenazas tradicionales. Elementos como ecología, salud, terrorismo, criminalidad o delincuencia internacional terminan generando situaciones verdaderamente de riesgo. Y elementos que han impactado en la transformación de la seguridad, como son la propia reformulación del concepto de soberanía. Hoy hablar de soberanía estatal en un contexto de multilateralidad es muy complicado. Hay espacios de seguridad que hemos transferido
internacionalmente a organismos multilaterales. Han aparecido, como les he ido señalando, nuevas concepciones de seguridad. Han aparecido, y esto es muy importante, por este eje que yo les hablaba de entre seguridad y libertad, un debate muy intenso sobre la legitimidad del uso de la fuerza o qué es la coerción, cómo se debe aplicar, hasta dónde debe llegar la fuerza, el uso de la fuerza en el ámbito de la seguridad. El propio concepto de multidimensionalidad nos enfrenta a estrategias de seguridad que deben ser también asimismo amplias y comprensivas, y la llamada para atender a estas nuevas policías que defienden nuevos desafíos de acometer reformas estructurales y operativas de las fuerzas policiales. En este sentido, la seguridad global ha tenido un impacto importante en la seguridad de los países porque se multiplican las dimensiones a las que tenemos que atender. Y yo les diría que hay tres espacios importantes que debemos proteger especialmente. Uno, la delincuencia más común, que también aprende y crece con nuevas formas de delincuencia asociadas a la globalización. Digamos que tenemos un nivel de inseguridad al que podríamos definir delincuencia común o delincuencia ordinaria, que también ha ido perfeccionándose y mejorando sus estándares en función del contacto con organizaciones, por ejemplo, de la criminalidad organizada, o ha ido adaptando los delitos comunes a las nuevas herramientas e instrumentos que tiene. Esto es muy importante tenerlo porque cuando hablamos de seguridad, y aun sabiendo que la dimensión de amenazas globales es muy importante, lo que más nos preocupa y lo que termina por construir nuestra opinión sobre la seguridad es lo que pasa en nuestra calle, en nuestro barrio o en nuestra ciudad, es nuestra capacidad para caminar seguros por nuestras calles, nuestra capacidad para poder vivir en comunidad, nuestra capacidad para no sufrir delitos violentos o para tener mayores niveles de protección, no correr ni nosotros ni nuestros bienes ningún tipo de riesgo o peligro. Por lo tanto, es importante, primero, las amenazas y riesgos tradicionales que se materializan en delincuencia, el aspecto que progresivamente van adquiriendo por contacto con las amenazas globales. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad e inteligencia y cambio del propio concepto de seguridad, que se hace más complejo. Hay que incorporar a la seguridad policial conceptos como la inteligencia, la defensa, es decir, hablamos ya de un espacio en que es difícil identificar qué es seguridad, qué es defensa, qué es inteligencia, es complicado porque es todo. Y luego se nos abre un espacio importante de protección de las infraestructuras críticas, por esto que yo les hablaba hace un instante, y de los riesgos naturales, ¿no? Del impacto natural, de riesgos naturales que tenemos. ¿Qué factores podemos trabajar para construir estas sociedades seguras? Un conocimiento profundo de la delincuencia común y de la criminalidad organizada. Verdaderamente es clave tener un buen conocimiento del problema, buenos análisis de inteligencia, trabajar esta dimensión sociopolítica para no llegar a conclusiones precipitadas y espurias, ser capaces de hacer un buen mapa de la criminalidad y acreditarlo en grupos, vulnerabilidades, tipos delincuenciales, elementos de corte social, económico, político, institucional que pueden afectar. Trabajar factores de convivencia y de incivismo. Esto es un tema difícil y además muy sensible. Siempre que trabajamos con seguridad, trabajamos con un concepto muy controvertido en el que incluso hay veces que pueden darse interpretaciones espurias. Hay factores de convivencia, de buena convivencia cívica, que son esenciales para tener una visión de seguridad. En ese sentido, trabajar todo lo que tiene que ver con espacios de convivencia e incivismo es clave
es clave, intentar ver cómo podemos vivir mejor en nuestra comunidad respetando al otro. Esto en contextos de alta polarización en las que se niega prácticamente el derecho a vivir al que no piensa, entiéndame, es una expresión, al que no piensa como uno, es muy complicado, ¿no? Vivimos en sociedades en las que el consenso se hace cada vez más difícil. El otro día leía un artículo sobre las dificultades que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del presidente Biden, para ampliar el número de personas vacunadas. Y tenían que ver no solo con que hay un volumen importante de negacionistas que dificultan o que la expansión del proceso de vacunación, sino que además había una politización de la vacunación. Por muchos votantes del Partido Republicano era considerada como una forma de darle la razón al gobierno demócrata y por lo tanto no se vacunaban. Claro, llegados a este punto, cuando puede más una teoría conspiranoica que la ciencia, es complicado garantizar la seguridad. A esto nos estamos refiriendo, ¿no? Tenemos que trabajar no solo factores policiales, sino factores sociales, factores políticos, institucionales, el modelo de convivencia, la lucha contra el incivismo. En ese sentido, otro rasgo muy importante para la construcción de sociedades seguras es planificar y desarrollar servicios públicos comprensivos, de calidad, que amplíen el espacio de bienestar y derechos. Si lo que hemos dicho es que tenemos un problema muy concentrado en ciudades, todo lo que tiene que ver con movilidad urbana, protección de infraestructuras críticas, porque se da una circunstancia y es que las infraestructuras críticas tienen una hiperconcentración en espacios urbanos. Tenemos en muy pocos kilómetros cuadrados concentrados hospitales, redes de comunicación, centrales hidroeléctricas, aeropuertos y población, ¿no? Entonces es muy importante trabajar este factor. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, un mayor conocimiento adicionalmente de la gestión de las crisis y de las emergencias y claramente la lucha contra la corrupción. En este sentido, las transformaciones del siglo XXI tienen grandes implicaciones para la seguridad. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la seguridad concentra a la población y por lo tanto los riesgos. Nos gusta hablar de un concepto que es el de Smart Social Cities, ¿no? Entender la ciudad como una caja en la que hay que trabajar sobre múltiples servicios y dimensiones sociales que nos permitan construir estas sociedades seguras. La ciudad se ha visto afectada por el salto cualitativo que ha tenido la globalización y por esta democratización del riesgo en espacios donde hay hiperconcentrada población. Tenemos mayor tamaño, mayor densidad de población y por lo tanto una mayor demanda de seguridad y de construcción de un concepto de seguridad comprensivo para el espacio urbano. Y desde luego tenemos que trabajar este concepto que les señalaba precisamente para entornos urbanos. ¿Qué retos tenemos por delante en la construcción de sociedades seguras? Los sistemas de seguridad heredados del siglo XIX, hay que darles una nueva visión a las policías, hay que tratar de identificar cuáles son esas nuevas competencias, herramientas técnicas, procesos y ámbitos en los que trabajar. Tenemos que ser muy analistas porque la urbanización nos ha traído nuevas formas de la urbanización con ayuda de la tecnología, la globalización con ayuda de las tecnologías nos ha traído nuevas formas de criminalidad, pero la securitización no es suficiente para atender a estos nuevos elementos de la seguridad. Siempre doy un dato que algunos de mis estudiantes ya conocen y que comparto siempre que puedo. Probablemente la inversión en seguridad por habitante que se produce en México triplica o cuadruplica la que se produce en España. Y España es uno de los países más seguros del mundo, no podemos decir lo mismo, por desgracia, de México, que es un país en el que hay un reto muy importante y es precisamente la construcción
de una sociedad segura. Y como les decía, hablando de seguridad como elemento sociopolítico, los retos no criminales de la seguridad también son importantes. Por eso digo construcción de sociedades seguras e inclusivas. La integración, la multiculturalidad, la diversidad, los recursos disponibles son elementos que tenemos que trabajar. ¿Qué aspectos tenemos que ser especialmente cuidadosos? Todo lo que tiene que ver con las percepciones y las demandas de seguridad. A mí me gusta hablar de una evaluación de la seguridad desde el punto de vista de la opinión pública. Muchas veces, cuando los países estamos concentrados en las grandes amenazas, la criminalidad organizada o el terrorismo, nos olvidamos de identificar los pequeños riesgos que corren comunidades concretas y afectan de forma muy determinante a su vida cotidiana, y eso termina por afectar o por manchar a toda la evaluación de la seguridad. Por lo tanto, tenemos que atender a lo pequeño y a lo grande. Eso también es un gran reto. Tenemos que hablar de sistemas de gobernabilidad, de buen gobierno aplicados a la seguridad, trabajar con la seguridad inclusiva, responsabilidades administrativas, conexión con el sistema político y con la democracia. Mucho énfasis en la prevención, y la prevención de la seguridad se hace invirtiendo en políticas de corte más social, más integral, como les hablaba antes, y desde luego teniendo una visión proactiva y anticipativa del problema, y trabajar con los propios efectivos y los policías hacia unos niveles de profesionalización mucho mayor, desideologizando la planificación de la seguridad, trabajando en un escenario de seguridad democrática, ¿no? Este sería el dibujo con el que tenemos que ver el sistema de seguridad. El sistema de seguridad tiene que trabajar sobre todos los elementos que hacen sentirse a un ciudadano seguro, en el que están elementos propios de la seguridad pública, pero desde luego tenemos que trabajar todos los elementos que hacen referencia a nuestra calidad de vida como ciudadanos, que pasan desde el Internet de las cosas a la emisión de ondas electromagnéticas, a la transparencia y el gobierno del ambiente, hasta la polución del aire, desde la gestión del tráfico a la calidad del agua, y todo en la medida en que podamos, construyendo un medio ambiente inteligente, proactivo y anticipativo que trabaje sobre el public safety, ¿no? Como concepto un poquito más complejo. Como ven, componentes integrados que hablan de dimensiones de gobierno, gobierno abierto, de innovación, capital humano, ciberseguridad, políticas públicas, comunicación estratégica, colaboración público-privada, trabajando en ámbitos como la conectividad, la infraestructura digital, la infraestructura de seguridad, y a través del trabajo en sistemas educativos, de seguridad, de energía inteligente, de distribución y compra, sanitarios, transporte o sistemas de gobierno. A esto es a lo que llamamos la seguridad está en una caja, y es tener esta visión sistémica, no enfocado solo en un elemento, sino enfocado en todos aquellos ámbitos que hay que trabajar para completar este concepto de seguridad como elemento sociopolítico. La construcción de sociedades seguras solo se puede hacer si tenemos esta visión más integrada y más sistémica. Evidentemente hay una cosa importante cuando hablamos ya de recursos policiales: la seguridad pública evoluciona al ritmo de la innovación tecnológica. Es mucho más complejo llegar hoy a espacios de seguridad si no somos capaces de proteger este espacio ciberseguridad y utilizar cualquier elemento tecnológico que mejore nuestros estándares. ¿Qué nuevas misiones y funciones hay que poner en marcha? Hay que transformar las misiones
tradicionales, ofreciéndole un papel importante a la cuestión de la soberanía y la legitimidad, la confianza en el sistema político, pero también a la cooperación y la colaboración internacional. Seguridad y defensa pasan por cooperación internacional. Muchos de los problemas que tenemos en un territorio empiezan muy lejos del territorio. Tenemos que trabajar con nuevas funcionalidades, lucha contra la delincuencia transnacional, protección de los recursos naturales, capacidad para intervenir a través de los sistemas de seguridad y emergencias respondiendo a desastres, trabajar la ciberdelincuencia, la construcción de la ciberseguridad y teniendo en cuenta que la seguridad es más allá que el sistema policial, pasa por elementos de corte social, pero también de defensa nacional. Tenemos que trabajar en nuevos sistemas policiales que den cuenta de esta multidimensionalidad, multisectorialidad y del trabajo con vulnerabilidades y stakeholders. ¿Qué tendremos que trabajar? La pluridimensionalidad, la multisectorialidad que dota a las políticas públicas de complejidad y trabajar en la dirección de las políticas públicas en la capacidad de prever y gestionar los riesgos, ser mucho más estratégicos, trabajar con análisis de escenarios, identificar cuáles son nuestras necesidades presentes, pero también las futuras, ser capaces de identificar qué competencias y qué necesidades de formación se necesitan, trabajar la respuesta pertinente en tiempo y forma y los sistemas de coordinación. Para eso necesitamos mejorar las políticas de seguridad desde su posición en el sistema de políticas públicas, trabajando la capacidad de aprendizaje y estratégica, siendo capaces de construir modelos de intervención sustentados en alternativas, mejorando la definición de objetivos, pero también la capacidad de evaluación, trabajando con los sistemas de información, el comportamiento y no olvidando que somos sociedades democráticas que tenemos que trabajar con los derechos civiles, sociales y políticos y por lo tanto tenemos que manejar la legalidad, la igualdad, la objetividad, la estabilidad y continuidad de las políticas públicas de seguridad, trabajando transparencia, participación, responsabilidad, corresponsabilidad, ética, eficacia y eficiencia. Hasta aquí la presentación de la doctora Basaga. Nuestra institución nuevamente le agradece a ella y a la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón en Toledo el apoyo que nos brinda constantemente para continuar avanzando la internacionalización de nuestra universidad. Si alguien de nuestro público tiene una pregunta relacionada con la presentación de hoy, puede escribir a pionerosenelmundo@pucpr.edu. Les invitamos a que sigan conectados a Pioneros en el Mundo todos los miércoles a las 10 de la mañana. Si desean repasar este programa o cualquiera de los programas anteriores, recuerden, pueden seguirnos en el canal de YouTube de la Católica titulado Huellas del Futuro o también en Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz semana. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.